El jardín del Edén. ¿Qué te han enseñado? Un lugar muy bonito, muchos árboles, animales, un árbol de manzanas, quizás dos personas caminando desnudas, pero eso es todo. Una historia infantil. Tengo que decir que todo eso es mentira. El jardín del Edén no es un lugar geográfico o un lugar donde hay muchos árboles y muy bonito. No, el jardín del Edén es un ambiente espiritual. Todo esto el mundo te lo ha ocultado, porque si tú entendieras lo que en realidad es, no estuvieras viviendo bajo el mismo sistema por el cual tú vives ahora. En este video te voy a explicar y te voy a mostrar lo que en realidad el jardín del Edén es, qué es lo que representa para ti, qué es lo que representa para tu familia, qué es lo que representa para la humanidad, el que tú entiendas lo que en realidad el jardín del Edén es. Como hemos estado hablando en videos anteriores acerca del sistema de Dios, acerca del jardín del Edén, acerca de la semilla, muchos términos que hemos escuchado durante mucho tiempo, durante toda nuestra vida, durante toda nuestra existencia, pero en realidad no sabemos qué es, qué significa, qué representa para nuestras vidas. El día de hoy vemos cualquier cantidad de religiones, cualquier cantidad de creencias y sistemas que ha llevado al hombre a vivir en pobreza, a vivir en tristeza y ansiedad, a vivir con vergüenza, a vivir validando su vida en otras cosas o con otras cosas. Pero ¿qué es el jardín del Edén? Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. El jardín del Edén no era un lugar geográfico. El jardín del Edén era un ambiente creado por Dios. Si tú lees en las escrituras en Génesis, Dios no dijo creó un lugar muy bonito, no. Él dijo plantó un Edén, un jardín al oriente de Edén. Un lugar específico. Un lugar donde todo es posible. Ahí fue donde puso Dios a Adán. La verdad es que hemos vivido una vida separada de este lugar. Y esto nos ha llevado a cometer malas decisiones. Esto nos ha llevado a quizás darle la espalda a la verdad. Quizás adoptar otros sistemas, otras creencias. Porque estamos buscando una verdad, estamos buscando dónde podemos encajar. Porque nos damos cuenta que por más que lo intentamos, por más que intentamos vivir un sistema o una manera de vivir, o una creencia, o una religión, o una espiritualidad, no encajamos en ninguno. Si miramos bien adentro, sabemos que no estamos encajando. ¿Por qué? Porque como les decía en el video pasado, estamos viviendo en un sistema para el cual no fuimos creados. El verdadero sistema que Dios creó para nosotros se llama el reino de Dios. Y por eso creó el jardín del Edén como un prototipo de este reino. Un prototipo de cómo deberíamos vivir o cómo debemos vivir conforme a su voluntad, conforme a su propósito y conforme al propósito que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Esas son cosas que no las escuchas en la iglesia, no son cosas que escuchas en el colegio o en la universidad. En todos los lugares tratan de ponerte a ti como centro y si tratan de poner a Dios, lo ponen como un Dios muerto o como un Dios que te va a sacar de este planeta y te va a llevar a un paraíso y a un cielo. Yo vengo a decirte que eso no es verdad. Y yo sé que esto empieza a confrontar muchas personas y muchas creencias. Pero la verdad es que el jardín ya está disponible. El jardín siempre ha estado disponible para nosotros. Ha sido el corazón de Dios de que volvamos al jardín del Edén, que volvamos a vivir como Él lo intentó desde el principio, cuando puso a Adán y a Eva en este lugar.
Por eso Jesús en todo momento decía, el reino está en medio de vosotros. El reino no lo verás ni aquí, ni allá, ni en este lugar. No, el reino está en medio de vosotros o en medio de nosotros. El reino es un ambiente espiritual donde el jardín del Edén fue su prototipo, donde es un lugar destinado para que nosotros habitemos con Dios y caminemos con Él. Esa es la verdad y ese es el sistema por el cual fuimos creados. A lo largo del tiempo, y las personas que están viendo este video, que han crecido en cristianos o católicos, yo qué sé, siempre han escuchado el jardín del Edén y automáticamente relacionan la manzana, la serpiente, la mujer y el pecado. La religión ha querido ocultar porque quiere traer condenación a tu vida. Y ojo que no estoy diciendo que es que pecar es bueno y que no. Yo no estoy hablando de eso, sino que va mucho más allá. Nos enfocamos solamente en lo malo y eso es lo que el enemigo y la religión quiere, que nos enfoquemos en la culpa y en lo malo que tú estás haciendo. Pero eso simplemente son los frutos de un árbol muerto, o el árbol del bien y el mal, o el árbol del conocimiento, y eso lo vamos a ver en nuestro próximo video. Pero quiero que entiendas que si analizamos bien el jardín, ¿por qué no miramos la otra parte? ¿Por qué no miramos qué es lo que había en el jardín? ¿Qué es lo que el jardín tenía? Porque entonces ahí encontraremos la verdad, ahí encontraremos la solución. Recuerdo una vez que estaba hablando con un trainer, con un entrenador personalizado. Y él se especializaba en nutrición y todo esto. Y hablaba con él. Y estamos hablando porque yo toda de largo de mi vida he practicado triatlón. Y entonces quería saber más de nutrición, quería entender mucho más acerca de nutrición específica para triatlón. Y él me dijo, mira, tienes que dejar de hacer esto, dejar comer esto. Y me dio una lista larguísima de lo que no debería comer, de lo que no debería hacer, de lo que sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no me dices qué sí debo hacer? Porque si me vas a poner a enfocar en todo lo que no puedo hacer, lo único que voy a pensar es en lo que no puedo hacer. Porque así funciona el cerebro humano. Por más que yo quiera enfocarme en mi entrenamiento y en otras cosas, lo que voy a pensar, uy, no debo hacer esto, uy, no debo hacer esto, uy, no puedo hacer esto, uy, no debo comer esto. No funcionó para mí. Ese sistema no funcionaba para mí en mis entrenamientos. No, dime qué sí debo hacer y en eso me voy a enfocar. Lo demás empieza a perder debilidad en mí. Y eso es lo que la religión, el enemigo ha estado haciendo con respecto al Edén. Volviendo ya al tema. Siempre nos ha hecho enfocar y la ley, no hagas esto, no esto, y nos enfocamos solamente en eso, pero no miramos en lo que sí debemos hacer y las posibilidades que hay en el jardín del Edén. Como te dije la vez pasada, en el video pasado, cuando estaba el hombre en el jardín o Adán en el jardín, no había religión, no había política, no había una nación, no había cultura. Era un estado en la eternidad donde todo era posible. No existían reglas, solamente una sola cosa, no comas. Tú puedes hacer todo, Dios le dijo a Adán, tú puedes hacer todo en este jardín, menos comer del árbol del bien y del mal. No porque yo te odie, Adán, sino porque quiero evitarte problemas. ¿Qué hizo la serpiente? Le dijo a Eva, enfócate en este árbol. ¿Cómo es posible que Eva y Adán no se enfocaron en todo lo que tenían, en todos los árboles, en todas las posibilidades que tenían? Que donde ellos caminaban con Dios en una sola unidad, caminaban abiertamente con Dios, sin religiones, sin políticas, sin culturas, sin costumbres, con una conciencia clara. Entonces, eso que pasó en ese momento sigue pasando constantemente en nuestras vidas. Entró la dualidad a nuestras vidas, el bien y el mal. Y Dios en todo lado y por todo lado nos grita, escoge la vida, Adán. Pero nosotros, por estar enfocados en el pecado y en lo malo,
lo que nos ha hecho la religión y el sistema de este mundo. Siempre escogemos estar independientes de Dios. Escogemos la autosuficiencia. Escogemos yo sé más y esto lo controlo yo. Y esta es la actitud que te ha llevado o nos ha llevado a todos al pecado, al fracaso, a la enfermedad, al dolor, a la ansiedad, al miedo a la muerte. Pero hoy vengo a hablarte de vida. Vamos a empezar a aprender juntos a través de todos estos videos, a través del libro, La Semilla del Creador. El Espíritu de Dios nos va a empezar a enseñar a todos cómo debemos vivir vida, cómo escogemos la vida. Primeramente, vamos a tocar un punto y vamos a ir desglosando ciertas cosas, ciertos parámetros del jardín, porque nos vamos a enfocar en lo que sí había en el jardín. Adán, te pongo en el jardín del Edén para que lo cuides y lo labres, para que cuides y trabajes en él, para que tú y yo seamos los creadores de este lugar y lo hagamos hermoso. En ningún momento Dios puso a Adán como un esclavo o a que sufriera. El trabajo siempre ha existido, porque ese es otro espejismo que tenemos del jardín del Edén, que el hombre caminaba sin hacer nada aburrido, para nada. El hombre era co-creador con Dios, creando cosas, creando los animales, creando sistemas naturales, creando maneras de trabajar y de hacer las cosas para que todo fuera más eficiente. Y no trabajaba, el hombre no trabajaba esperando como que es que tengo que trabajar porque es que me tengo que ganar para pagar los biles o no. Ahí había de todo. La palabra de Dios dice que estaba lleno de oro, lleno de diferentes recursos naturales. O sea, que el hombre trabajaba no porque estaba buscando un sustento, trabajaba porque es la esencia del hombre, es labrar el jardín, trabajar en él para crear, para producir. Adán producía y avanzaba. Y por ende la tierra sustentaba al hombre. No tenía que estar agonizando o angustiado, lleno de ansiedad porque no tenía por qué pagar la renta o no tenía con qué comer o no tenía con qué hacer esto, no. Él lo hacía porque era su propósito, era crear y producir. Las otras cosas vienen por añadidura. Adán vivía en el reino. Entonces es muy importante que entendamos este primer punto. El hombre fue creado como un administrador y mayordomo de los recursos naturales o de los recursos en la tierra, de los recursos también que hay en tu creatividad. Dios te ha dado unos recursos poderosos que solamente tú los puedes desarrollar sobre este planeta Tierra, los cuales van a producir muchas cosas que van a beneficiar la sociedad. Nosotros, como te lo he venido diciendo, hemos sido creados primeramente para obedecer y para adorar y amar a Dios. Pero también hemos sido creados para servir a los demás. Dios trabaja en comunidad. Todo lo que tú tienes es para que lo desarrolles y produzcas un beneficio para la sociedad. Igual que yo estoy aquí para desarrollar, administrar y producir. Cuando tú caminas en propósito y estás produciendo y desarrollando esa semilla que está dentro de ti, automáticamente todo esto te persigue. Riquezas, salud, paz, favor y gracia, autoridad. Porque todas estas cosas, aunque son demasiado importantes para la vida cotidiana, son secundarias. Lo más importante es que desarrolles esa semilla que ha sido plantada en ti. Y esta semilla solamente se desarrolla cuando está plantada en la tierra correcta. ¿Y cuál es la tierra correcta? El jardín del Edén. Entonces nos damos cuenta que el Edén operaba bajo unas leyes muy diferentes a las leyes de este mundo y de este sistema. Había una provisión sin ansiedad porque todo estaba disponible. Había un trabajo con gozo.
Porque cuando tú empiezas a trabajar y a desarrollar tu propósito, vives lleno, vives pleno. Hay unas relaciones personales sin vergüenza y sin máscaras, porque en el reino no necesitas validación. Tu identidad está basada en esa semilla y en ese propósito que Dios plantó en ti. No hay competencia. No tienes por qué estar compitiendo con los demás. Pero en cambio el mundo, ¿qué te ofrece? Te ofrece control, te ofrece ansiedad, te ofrece trabajo sin descansar, te ofrece máscaras y te ofrece diferentes sistemas para validarte y para hacerte sentir que vales algo o que estás lleno, cuando tú bien adentro sabes que eso es una mentira. La buena noticia es que por eso vino Jesús. Vino a traerte nuevamente el acceso al reino, el acceso a este sistema. Este sistema está disponible, está en medio de nosotros. Y tú te preguntas, Julián, ¿qué debo hacer? Entonces, entiendo todos estos puntos, estoy de acuerdo. ¿Qué debo hacer? Qué bueno que me lo preguntas, porque lo más importante primeramente es aceptar tu condición, aceptar que has estado viviendo en un sistema equivocado, no para juzgarte y para que te sientas condenado, no, sino aceptar tu estado presente, estado viviendo bajo un sistema diferente. Y en este momento entiendo que tengo una necesidad primordial de dejar ese sistema viejo o antiguo y entrar a un sistema nuevo que se llama el reino de Dios, donde voy a vivir en este jardín del Edén, en este prototipo. Edén significa jardín cubierto o jardín protegido. Imagínate un jardín como en una parcela donde hay una cerca, donde los animales no se pueden salir. Pueden caminar dentro de todo ese corral o esa parcela, pero no se salen, no se pueden salir. No porque el dueño de la finca sea un hombre perverso, no quiere que se pierdan. No quiere que afuera de esa cerca sabe que salgan porque saben que corre peligro. Quiero que entiendas esto muy claro. Dios nos puso en el jardín para que no nos saliéramos de ese ambiente, para que viviéramos bajo su protección, bajo su provisión, bajo su cuidado, bajo su amor y bajo su propósito. Porque mucha gente piensa que el jardín del Edén es un lugar en el paraíso cuando yo me muera y estoy por allá. No, eso no es así. O estamos buscando que venga la segunda venida de Cristo y venga el rapture o el arrebatamiento. Y no, ya va a estar bien. Están con una mentalidad de escapismo. En ningún momento Dios nos ha hablado de esto o Jesús lo ha predicado. No tiene ningún sentido si tú lees bien y cuestionas lo que has aprendido, como lo hice yo, por ejemplo. No tiene ningún sentido todo esto si lo que Dios quiere es que nos vayamos de su creación, de la tierra. Para que hagamos dos paralelos, una cosa es la tierra, otra cosa es el mundo. Tierra viene de la palabra geo, G-E-O o geo, donde viene geometría, geografía, geología. Esto se trata de la creación, se trata de la tierra, se trata de los árboles, de las piedras, de las montañas, de los ríos. Esto es tierra. Mundo viene de la palabra griega aion, A-I-O-N, y cosmos, que se refiere a una época, a una era, a un sistema. Cuando Jesús nos habla de que nos apartemos del mundo y nos saque de este mundo, no se refiere que nos va a sacar del planeta Tierra, se refiere que nos va a sacar del sistema para llevarnos al reino de Dios. Si tú lees las Escrituras
bajo esta perspectiva, bajo este lente, todo va a tener más sentido. No te dejes engañar, amigo. Tú mismo, y no tomes mi palabra ni mi voz por veraz. Tú mismo escudriñalo. Tú mismo y el Espíritu Santo escudriñan las Escrituras y empieza a cuestionar. Porque eso es lo que te ha tenido cegado y no puedes ver lo que está delante de ti, que es el reino de Dios que está aquí presente para que tú entres a este sistema y puedas vivir en abundancia. Tu familia y toda la gente que está alrededor se va a beneficiar. La misma tierra, la misma creación clama para que despertemos y convirtámonos en hijos de Dios viviendo en este sistema. No para que escapemos la tierra. O estamos, que la tierra se va a quemar y todo eso. Si tú piensas así, el amor de Dios no está contigo, amigo. Y discúlpame que te hable de esta manera. La intención de Dios nunca es destruir. A eso vino el enemigo, a robar, a destruir, a arrancar, a desarraigar. Pero Dios ha venido a plantar un jardín, a sembrar una semilla y a redimir a su familia, tú y yo. Entonces, en este día te tiro todas estas perlas. Y esto lo vamos a seguir avanzando. Yo sé que hay demasiados puntos y cosas que tenemos que profundizar y lo vamos a hacer. Pero estoy poniendo el fundamento. Estoy poniendo los cimientos de lo que vamos a construir, tú y yo. Quiero que empieces a cuestionarte, y lo he venido diciendo y lo voy a seguir. Empieza a cuestionar, empieza a confrontar todas esas estructuras mentales e ideas basadas en doctrinas que han sido basadas, y perdón la redundancia, en el miedo y en la religión y en sistemas. Cuando el hombre no entiende la palabra de Dios y lo que Él está hablando, empieza a inventar cosas y empieza a crear sistemas para controlar. Lo que no entiende lo quiere controlar. Y eso se vuelve una doctrina, un dogma. Pero son doctrinas falsas y esta es una temporada donde Dios está levantando personas con entendimiento, porque quiere traer libertad, porque está cansado, estamos cansados de la religión, de que la gente viva en pobreza, que viva en esclavitud a un sistema podrido y acabado, como es el sistema de este mundo. El reino de Dios está aquí y es el sistema en el cual tú debes vivir. Y el jardín del Edén es ese ambiente donde tú y yo nos vamos a desarrollar y ser plenos en Dios. Bueno, amigo y amiga, ¿qué vas a hacer ahora con toda esta información, con todas estas revelaciones? Lo primero que vas a hacer es que pares en este momento, hoy, a buscar el jardín en un lugar futuro, tampoco en un lugar geográfico. Segundo, analiza tu vida, estudia tu vida, observa tu vida y mira en qué sistema has estado viviendo. Mira qué sistema ha estado formando o construyendo tu vida. Y tercero, descubre el camino de vuelta a casa. Hay un camino. No es religión, no son reglas. No es un menú lleno de pasos que te van a llevar, si lo sigues, al reino de Dios. No. El reino de Dios es una semilla que ha sido plantada en ti y es Jesús de Nazaret. Si esto te ha interesado bastante y quieres seguir escuchando, suscríbete a este canal y ayúdanos a llevar esta revelación hasta los confines del mundo. En el próximo video vamos a seguir en el jardín y vamos a tocar un tema muy importante, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o el árbol del bien y el mal. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao.